Ah, hermanos, todavía estamos sin... tenemos, ah, ¿cómo se dice? El deseo, el anhelo del, de, la, de lo que pasó en los Christmas, el gran evento que pasó hace 2022 años. Todavía lo estamos recordando. No hay ninguna historia, ningún libro que se pueda recordar tantos años, pero lo de Dios sí es, eso es eterno y nos gozamos en recordar, pensar lo que, lo que el Padre hizo aquí en este mundo, de regalarnos la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y, y aquí estamos adorándole. Estamos agradecidos con el Señor por este día del año de Christmas. Nos ha traído mucha felicidad y esperamos que este año nuevo que estamos empezando nos traiga mucha felicidad y Señor reprenda todo lo que venga contrario a nosotros, Jesús. Es nuestra oración ante Dios, Jesús. Uh, yo me gozo en el gran evento que sucedió del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, a quien damos toda honra, gloria y alabanza porque se la merecen. Y nos gozamos esta Navidad, las familias juntas, comiendo ¿eh? Conviviendo. Conviviendo juntos, tomamos muchos cohetes, tuvimos una fiesta bien bonita, dándole gracias a Dios por la Navidad que nos dio, el mejor regalo que Él tenía, que su propio Hijo nos lo regaló como ofrenda por nuestros pecados. Y de eso es lo que quiero seguir hablando acerca del mismo acontecimiento que pasó en Belén. Quiero que escuche este mensaje que voy a predicar. No es muy grande, cortito, no muy de mucho tiempo. Así que escuche palabra de Dios. En esta hora yo voy a traer el mensaje, pero antes de eso voy a orar para que sea el Señor que nos hable. Padre santo y bueno, Señor del cielo y de la tierra, una vez más, Padre, me presento delante de tu presencia. Te pido que me unjas con tu santo y bendito Espíritu y hables a través de la Biblia, a través de este tu humilde siervo que está delante de ti. Reprende todo lo que venga contra todo demonio que se quiera atravesar en todo esto. Sea reprendido en el nombre de Jesús. Que tu pueblo escuche la palabra, Señor, que traes para nosotros en esta hora. Glorifica a ti de una manera especial, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Mi nombre es Pastor Lorenzo Flores, que me encuentra en televisión digital, YouTube, Pastor Lorenzo Flores. Ahí me encuentra en la televisión y tengo muchos videos en la televisión que puede ver gratis, gratuitamente, no tiene que pagar nada, solamente le pido que los escuche y que los pase más adelante el mensaje de Dios. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. En esta hora, Señor, voy a traer el mensaje de la Biblia que se encuentra en San Lucas. El apóstol San Pablo le dice a Lucas, el médico, porque era médico, no hablando del Evangelio, era un médico, un doctor, Jesús, y Dios lo llamó al ministerio. Y aquí estamos predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que
Es el que nos da vida. Como Él dijo, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Jesús. El pasaje se encuentra en San Lucas capítulo 2. Capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2 de San Lucas. Quiero que ponga atención a este mensaje que voy a traer en esta hora. Se encuentra en San Lucas capítulo 1, el versículo 34 y 35. Dice la palabra de Dios. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cristo vino. Fue el verbo, dice la Biblia, que el verbo fue hecho carne. Cristo, de acuerdo a la Biblia, nos está hablando Dios que en el capítulo de San Juan, que Cristo hizo el mundo y estuvo aquí en el mundo y el mundo no le conoció. ¿Sí? Él era antes de que el mundo fuese hecho, y esto lo dice en San Juan, San Juan 17. Mira lo que dice San Juan 17. San Juan 17. En San Juan 17, en el capítulo 17, en el versículo 5, el Señor Jesucristo, de la última oración de cuando se iba de aquí, regresando al Padre, al cielo, y habla y dice así: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese hecho. Así que él era Padre, Verbo y Espíritu Santo. Desde antes de que el mundo fuese hecho, lo que hizo el Padre es que nos envió a Cristo, y era el Verbo de Dios, y Él lo hizo carne en el vientre de María, y fue un hombre como nosotros. Él fue un niño, y lo vamos a ver a través de la Biblia ahorita. Él fue un niño que nació de una mujer como nosotros nacemos de nuestra madre. Así nació el Señor. Y eso es lo que quiero traer ahorita, donde dice en San Lucas, en el capítulo 2, y en el versículo 6 y 7, nos habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, donde Él nació en Belén. Y lo vamos a ver ahorita en Lucas. En Lucas, capítulo 2, en el versículo 6 y 7. O el capítulo 2. Capítulo 2, 6 y 7.
Lo que dice San Lucas capítulo 2, versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Se imagina en qué situación se encuentra el nacimiento de este niño? Cuando la Biblia decía que él había hecho el mundo, el mar, el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora que él viene el Padre lo envió a Jerusalén, especialmente a sus hermanos, a los judíos, y los hermanos los rechazaron, ¿sí? Lo rechazaron. Y cómo lo trataron, ¿verdad? Que a la hora de que María iba a tener al niño, no hallaron lugar. Por ejemplo, en ese tiempo le decían mesón a los hoteles donde se hospedaba la gente. No apartaron un lugar, ni porque sabían que José y María eran escogidos de parte de Dios para que viniera el niño al mundo. Lo mandaron a nacer en un pesebre con los animalitos, por ejemplo, en un corral, un mesón. Y vemos la vida del Señor en ese lugar, y sigue diciendo, escucha palabra de Dios. Y en Lucas 15, no, 2, 15 y 16, 2, 15 y 16 de San Lucas. Mira lo que dice, 2, 15 y 16. Sucedió que estando los ángeles, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Este cuadro es el que quiero yo presentarle y hablarle de este niño, el niño Jesús. José y María tenían el niño en el pesebre envuelto en pañales. En otras palabras, este niño fue enviado por el Padre con un propósito a este mundo. El verbo de Dios tenía que ser hecho carne, y Dios y el Espíritu Santo le hicieron carne en el vientre de María, y nació este bebé. Especialmente nació para ser Cordero de Dios. En otras palabras, como diciendo, este niño, María y José, este niño que están criando, es el Cordero de Dios. Lo van a criar para que vaya a la cruz del Calvario a derramar sangre por ti y por mí. Y lo triste que se ve es que siendo Cristo el Jesús, el arquitecto de todo el universo, tuvo que pasar por esta condición, por decir así, de
de ser tan grande él que nació en un pesebre con los animales. Es un desprecio. Y él sufrió esta afrenta de nacer en el pesebre con los animalitos. No hubo lugar para ellos en el mesón. Triste. Pero él vino con una misión que traía al Señor Jesucristo de venir a salvar lo que se había perdido. Como dijo a Zaqueo, este también es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este niño tenía una misión de que iba a salvar al mundo. Y él a los 12 años de edad se quedó en Jerusalén en la fiesta. Y 3 días lo anduvo buscando José y María y no lo hallaban. Y lo hallaron en el templo. Y le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? A esa edad ya él ya no era un niño, ya de 12 años, pero aún así ya respetó a sus papás y los obedeció, dice la Escritura. Pero antes de ese día, cuando nació el Señor, el niño Jesús en Belén, de Judea, de allí donde nació, estaba envuelto en pañales, como tenían María y José, y de ahí a los 8 días lo llevaron al templo, a presentarlo al templo. Jesús el Señor, Cristo Jesús es el ejemplo para la humanidad, para todos nosotros. Como Él vivió, lo que Él enseñó, eso tenemos que tomar nosotros en cuenta. Él a los 8 días, dice la Escritura, que lo llevaron al templo a presentarlo al Señor con los 2 palominos, lo que tenía escrito por la ley de Moisés. Lo presentaron al Señor Jesús de 8 días de nacido. Por ese motivo nosotros no presentamos a los niños. No los bautizamos. Cuando un niño de nosotros nace en nuestro matrimonio, los presentamos chiquitos en la iglesia, en el templo, porque Cristo, Jesús, nos dio el ejemplo de que nosotros no bauticemos a los niños. No. Jesús se bautizó a los 30 años. No dice que a los 8 días de nacido lo llevaron al templo a bautizarlo. No. Lo llevaron a presentarlo ante Dios, al templo. María y José es el ejemplo a nosotros, para nuestros niños. Y la razón de que no se puede bautizar a un niño chiquito es porque Marcos 16:15 dice que hay que predicar el evangelio a toda creación. El que creyere y fuere bautizado, el que no creyere será condenado. A un niño de 8 días o de 2 meses no le puedes predicar que va a ser condenado si no se bautiza. No entiende, todavía está chiquito. Por eso los niños no se bautizan. De acuerdo a Dios y la Biblia, un niño es un niño inocente. Ellos se presentan a Dios para que Dios los bendiga y los cuide y los guarde a través de la presentación que se hizo a través del pastor en la iglesia, y le pidan protección a Dios para ese niño o esa niña. Pero acuérdate que no hubo ningún ejemplo de Cristo Jesús que nos diera el ejemplo que un niño se debe de bautizar. No.
lo presentaron al Señor, dice la Escritura en Lucas, y a los 30 años sí se bautizó en las aguas por Juan el Bautista. Ya era un adulto y era Dios, recibió el bautismo. Ahora Jesús. Así que no puedes hacer cosas que la Biblia no diga, porque la Biblia es el único libro que Dios nos dio para cómo nos podemos comunicar con Dios, qué es lo que tenemos que hacer. No podemos hacer lo que nosotros quieramos. No. Hacemos lo que el Dios nos ha mandado. Y este cuadro que nos está presentando la Biblia en este momento de José y María. José y María con el niño en el pesebre envuelto en pañales. Este niño era Dios y es Dios. Y él vino a sus hermanos, los judíos. Pero dice la Biblia que los judíos no lo recibieron. Otro desprecio recibió este niño. Desde su nacimiento se veía qué vida le estaba tocando de chiquito, desde Belén, en el pesebre, estar ahí en aquel corral donde estaban los animales. Probablemente habría garrapatas, había animalitos ahí. Él ahí tuvo que nacer porque no se halló lugar para ellos en el mesón. Eso dice en San Lucas, capítulo 2, y en el versículo 7, dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí podemos ver la vida del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, y aún así cuando Él manda a los apóstoles a predicar ricamente a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, y le dijo, en casa de gentiles no entréis, vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Inclusive cuando él está predicando, una cananea le dice, sáname a mi hijo que está enfermo. Él dijo, no es bueno que el pan de los hijos se lo dé a los perrillos, porque no era el mensaje para los gentiles. Digo, era para los judíos únicamente, pero fue despreciado. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas todo aquel que le recibió le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de mujer o por voluntad de varón, sino de Dios. Por Dios son engendrados, son los que vienen y reciben a Cristo. Ellos lo rechazaron, nosotros lo recibimos. La iglesia gentil que está ahorita está en acción, está viviendo para Dios, es la iglesia del Señor. Y sabemos muy bien nosotros que yo no estoy en contra de ninguna religión, nada de eso, sino que a mí me gusta hablar la verdad de la Biblia, porque aún después de cuando crucificaron a Cristo, los apóstoles quisieron predicar el evangelio en Jerusalén, y los judíos no los dejaron que predicaran el evangelio. ¿Sí? No. Y todavía no creo, la raza judía no ha aceptado al Señor Jesús todavía. Pero ellos quedaron fuera y entramos los gentiles. Ahora somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo gentil. Si usted no es judío, usted es gentil, no importa qué raza sea, es un gentil. Y
Para usted es el mensaje ahorita del Evangelio. Bueno, también para los judíos, para los griegos, para todo el mundo. Pero ellos no lo aceptaron. Lo rechazaron. ¿Y qué quiero decir yo con esto? Que en todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, todo era en contra del Evangelio. Todo. Hay una escritura que dice, el Señor Jesucristo hablando, dice, si con el palo verde hicieron lo que quisieron, ¿qué no harán con el seco? Así que la bendición de nosotros, la riqueza de nosotros, no está aquí en la tierra, está allá en el paraíso de Dios, en el tercer cielo, o sea, a donde vive Dios, en la nueva Jerusalén, que tiene calles de oro, mar de cristal, 12 puertas, y en las 12 puertas tiene los nombres de los apóstoles y también de los patriarcas, ¿verdad? Jesús. Así que es una calle que tiene un mar de cristal, que Dios fue a preparar el Señor y que la tiene lista para ti y para mí. Si aceptas a este niño que estuvo envuelto en pañales en el pesebre con María y José, Dios les dio ese trabajo de criar a este niño de Belén, el niño Jesús de Belén. Ellos criaron a este niño hasta que creció grande. José era carpintero y el niño aprendió, se ve, carpintería, porque decían, ese que está hablando es el hijo del carpintero, ¿verdad? Fue la profesión que el Señor Jesús aprendió. Y vemos a través de la Biblia de que este niño Jesús fue el Hijo de Dios y es Dios, el Verbo hecho carne. Acuérdate que Jesús fue el Verbo hecho carne a través, dice la Biblia, del Espíritu Santo. Dice, le vino sobre María, vino el Espíritu Santo y el Padre hicieron sombra y nació el niño Jesús. El Verbo fue hecho carne para salvarnos a ti y a mí. Él fue enviado, especialmente fue enviado para ser de una mujer, de María, una señorita, porque Dios la escogió como un vaso para que ella era su hijo. Nació de María, pero especialmente, únicamente y especialmente para ser un cordero y ser llevado al matadero, a la cruz. Ese era el ministerio del Señor Jesucristo. Eso fue lo que Él vino a cumplir. Todos los profetas, la ley y los salmos dieron las profecías de que iban a ser un niño. Y le pusieron Jesús, como le puso el ángel que le dijo a María que le pusiera Jesús a este niño. Y nació en Belén, en el pesebre, para darte vida a ti y a mí. No se ve en la vida de Jesús de 33 años, no se ve que Él haya comprado casa o un terreno, qué sé yo. No habla la Biblia de eso, sino que lo que dice, que este niño fue creciendo y fue creciendo y junto a los apóstoles y él hacía muchos milagros y predicaba, sanaba a los enfermos, a los ciegos, a los mudos, a los paralíticos, a los mudos, y él
todo lo que hacía era que ponía un arca para recibir las ofrendas, lo que le dieran a él, y de ahí él daba dinero a los pobres. Eso es lo que yo te sugiero o te encomiendo que hagas. Dale dinero a los pobres que necesitan comida, se están muriendo de hambre. Ese es el sentido de nuestro Señor Jesucristo. Pero le dijo, le recomendó al apóstol Pablo que se acordara de los pobres, porque en realidad el Evangelio, la Biblia dice que sea predicado a los pobres, no solamente a los pobres de espíritu, a todo el mundo, pero especialmente a los pobres que necesitan un descanso para sus almas, están bien trabajados por la pobreza. Y a veces hay naciones que castigan mucho a la gente. Por ejemplo, en Maduro, ¿qué le hace a la gente? La mata de hambre. Esa es una injusticia. Dios puso a presidentes, gobernadores, gente para que gobierne este mundo, pero para que lo trate bien, no para que lo maltrate. Pero como dije por ahí, desgraciadamente la gente, los grandes, se apoderan de la gente pobre, lo ven como un par de zapatos, ¿no, Jesús? Pero déjeme decirle que la Biblia nos enseña que Dios, el Señor, en el misterio del pueblo judío, nos dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 7 y versículo 37, dice que Dios prometió un profeta a Israel, y este profeta estuvo en Jerusalén y hablando con sus hermanos, con los judíos, y aún así no creyeron en él, porque dice en la Escritura, ustedes no guardaron la ley porque procuráis matarme. En otras palabras, estaba escrito en la ley que iba a venir un profeta judío como ellos, y ahora está hablando con ellos y no lo recibieron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios. Y este niño que está envuelto en pañales, que está con María, envuelto en pañales, él es el arquitecto de todo el universo. Estuvo aquí, él hizo el mundo y el mundo no le conoció, y estuvo aquí y el mundo no le conoció. ¿Y qué pasó? Jesucristo, él fue enviado, como dije, especialmente para comprar un pueblo con la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Y te voy a dar una ilustración que tengo para dártela en este momento. Escucha la palabra de Dios. Aquí te voy a dar la ilustración bíblica para que veas qué es lo que se siente o cómo vas a estar viendo tú después de que María y José criaron este niño que nació en el pesebre y lo tuvieron que envolver en pañales. Este niño fue nacido especialmente para ser crucificado y derramar sangre para salvar al mundo. Y así que la Biblia enseña que Cristo, como es la palabra de Dios, y el mundo lo hizo Dios por la palabra de Dios, pues Cristo hizo al mundo, también te hizo a ti y a mí. En el vientre de tu mamá y en el vientre de mi mamá
nos puso huesos el Señor en el bebé y nos dio el crecimiento y por él estamos aquí en este planeta. Así que el Señor Jesucristo nos hizo a nosotros. Somos obra de Dios, de sus manos. Nos hizo. Y después que nos hace en el vientre de nuestras madres, vino ahora, hace 2022 años, vino a comprarnos con su sangre derramada en la cruz del Calvario. El apóstol San Pedro dice que nos rocea con su sangre y nos salva, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Así que Él nos hizo y luego vino y nos compró con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y te voy a poner un ejemplo bien bonito. Escucha palabra de Dios. Había un niño. Este niño compró un barquito. Se lo llevaba para el mar, la playa, el río, no sé. Ahí lo tenía, jugando este niño en el agua con el barquito. Y un día se descuidó y se lo robaron. Y con el tiempo, este niño encontró el barquito que lo estaban vendiendo en una second store, en $10. Y que va corriendo a comprar, a hablar con el papá, a pedirle $10 para comprar su barquito. El papá le dio los $10 y fue y compró el barquito. Se lo llevó para su casa. Pero en la noche, cuando se dormía, él dormía con su barquito en su cama. Se dormía con su barquito y su papá le dice: hijo, ¿por qué duermes tú con ese barquito ya mucho tiempo, muchos días? ¿Por qué duermes? Guárdalo. No, dijo, no, porque este barquito yo lo hice y ahora lo compré. Así mismo hizo Cristo el Señor. Te compró con su sangre. Te compró. Te hizo y ahora te compró con su sangre gloriosa que derramó en la cruz del Calvario. Después de que te hizo, nos hizo y vino y nos compró con su sangre gloriosa que derramó en la cruz del Calvario. Esta es palabra de Dios. Este niño hizo el barco, se lo robaron y luego fue y lo compró. Y después dormía con su barquito. El papá le dijo: ¿por qué duermes con tu barquito? Papi, porque este barquito yo lo hice y luego lo compré. Lo mismo hizo Jesucristo el Señor. Te hizo, nos hizo, y luego vino desde el tercer cielo, dejó su trono, su gloria, sus riquezas, vino a hacerse pobre para que tú y yo seamos ricos en gloria con Él. Y este es el mensaje que te quiero dar en esta hora, de que duerme con el Señor Jesús también, adóralo, día y noche, adóralo, dale honra, gloria, alabanza que Él se merece, porque Él es Dios y no hay más. Este mensaje, grábatelo, porque el niño Jesús vino a este mundo a dar su vida por nosotros, se ofreció a sí mismo. Él no te pidió un hotel para dormir, para predicar el evangelio. No.
Él no te pidió que le dieras dinero. El Señor todo lo hacía por amor. Y una ocasión vinieron a cobrar los impuestos del templo a Pedro. Y Pedro le dijo al Señor Jesús, nos cobran el dinero de los impuestos del templo. No tenían dinero, el Señor le dijo, ve, agarra el anzuelo y ve al mar, y cuando saquen el pescado, dijo, abre la boca, lo que encuentres ahí en la boca, dáselos a ellos, por mí, por ti. No tenía que pagar sus impuestos, porque él predicaba, le daban ofrenda para sus alimentos y para darle a los pobres. Ve tú ya lo mismo. Ten compasión de la gente. Ama a tu prójimo como a ti mismo, que es el cumplimiento de la ley y los profetas. Él fue despreciado, un varón experimentado en quebranto, y como oveja fue llevado al matadero. La oveja muda no habló. Escucha este mensaje que te he traído en esta hora. Así como este niño sintió cuando perdió su barquito que había hecho, así sientes cuando pierdas la salvación. Porque nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde, dice un dicho por ahí. Pero él lo compró otra vez y dormía con su barquito. Así tú, duérmete con Cristo al Señor, adóralo, ámalo, respétalo, hónralo. Ya no peques, vive para Él, únicamente para el Señor. Dedica tu vida al Señor. Ya faltan pocos días. Estamos en los últimos días. Ya nos vamos. Ten cuidado cómo caminas delante de Dios. Guarda tu alma. No peques, no peques, no peques más. Este ha sido el mensaje de esta hora. Que Dios te bendiga y te guarde. Y feliz, feliz, feliz Navidad. Todavía te digo feliz Navidad porque Dios siento todavía esa unción de la Navidad, del nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores en Belén de Judea. Dios te bendiga y te guarde. Ahora voy a orar por los que quieren aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Yo como ministro del Señor tengo la autoridad de traerte a los pies de Cristo. Nada más sígueme mis palabras. Di, Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Sálvame, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración conmigo, ya eres mi hermano. Ahora voy a orar para los enfermos. Padre Santo y bueno, en esta hora, Señor, vengo delante de tu presencia, Señor. Te pido por los enfermos. Sánalos, Padre. Si necesitan un milagro, hazlo, Señor. Glorifícate en esas vidas, Padre. Sálvalos, Señor. Ahora, si tú has hecho esta oración conmigo y has aceptado al Señor, busca una iglesia donde se predique la Trinidad del cielo y bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga y te guarde. Amén y amén.